Muchas gracias, presidente. El tratamiento de la rendición de cuentas no es un tratamiento de economistas. Lo que venimos a hacer en el Senado de la República, porque ninguno de nosotros está aquí como consultor ni como integrante de la Cátedra de Economía de la Facultad de Economía, es ver cuáles fueron los resultados del gobierno, en este caso, cuando culminó su tarea. Y el resultado es político, eso es lo que analiza este cuerpo. Recién en los últimos instantes vimos un pequeño debate acerca de consideraciones de carácter político. Es decir, se nos encomienda a los parlamentarios a analizar y revisar qué ha pasado con los dineros públicos, qué ha sido de la vida de los impuestos de los uruguayos puesto en manos de los gobernantes. Y el informe de una rendición de cuentas, y mucho más la del último año de gobierno, es el resumen cabal de un proceso de gestión. Esta rendición de cuentas es la última rendición de cuentas del presidente Mujica. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo le fue a ese periodo de gobierno, no solamente al último año, es el momento también de mirar el proceso de gestión, que como se trata del mismo partido que está gobernando del año 2005, en realidad lo que tenemos que mirar es cómo ha gobernado el Frente Amplio y a dónde ha llevado el Frente Amplio, el gobierno de la República, con los dineros que maneja, que son los impuestos de los uruguayos. El Parlamento tiene una debilidad institucional de la que hemos hablado muchas veces en la Cámara de Diputados para analizar las rendiciones de cuentas. Porque en algún momento en el país el Tribunal de Cuentas era un órgano dependiente del Poder Legislativo. Ya lo he dicho ya en alguna otra oportunidad aquí mismo. Y eso dejó de ser. Entonces el Parlamento y los parlamentarios nos vemos obligados a analizar una historia de ejecución en 45 días sin haber visto absolutamente nada de lo que pasó durante el último año. Es decir, estamos obligados y sometidos a en 45 días recibir un fárrago de documentos, estudiar todo y dar nuestra opinión, porque no tenemos un seguimiento presupuestario. El Parlamento no tiene un instrumento que haga seguir paulatinamente cómo va el proceso, que nos permitiría incluso atajar algún desastre, y no solamente a la oposición, al propio gobierno en el Parlamento. Algunos de los desastres que ya hemos visto y que existen, que no se van a desmentir, en materia de ejecución. Es decir, el Parlamento no tiene una especialidad para analizar los presupuestos ni las rendiciones de cuentas. Y lo hacemos como podemos. Fíjese usted que cuando viene un ministro de Economía a la Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada, viene con un séquito de gente y sienta en la comisión a asesores, directores, viceministro, director de AL. Y los diputados, no, los diputados tenemos que discutir si puede entrar un asesor nuestro a la comisión. Hay que discutirlo porque a veces, no, diputado no puede tener asesores. Es decir, discutimos, peleamos con un tenedor y el gobierno maneja toda la información. Entonces uno tiene que estudiar a marcha tractor en un proceso de rendición de cuentas cómo le fue al gobierno. Y los roles están claros. Aquí el que tiene que defender al gobierno es el Frente Amplio, no nosotros. Los roles están claros. Y eso de andarle reconociendo al gobierno las cosas que hace bien, ¿de dónde salió? ¿Por qué hay que reconocerle al gobierno lo que hace bien? Que lo diga el Frente Amplio. Si tiene 16 senadores, salga y díganlo. Díganlo ustedes que le fue muy bien. Ese no es el rol de la oposición. ¿O acaso cuando en el año 90 el Partido Nacional comienza su gestión en el gobierno, asunto que siempre recuerdo porque demuestra la deslealtad en el debate político, y las cosas que nos dijeron de nuestro presupuesto en aquel momento, alguien dijo de la izquierda, no, pero miren que el gobierno está pagando una reforma jubilatoria que se votó en el plebiscito de noviembre pasado y que nadie tenía previsto? Y además hay aumentos cuatrimestrales de jubilaciones y salarios. ¿Alguien dijo algo? ¿Pero qué van a decir? Nos dieron como entre un gorro.
que el presupuesto estaba mal elaborado, que no tenía políticas sociales, que no habíamos tenido en cuenta un programa de ejecución presupuestal ambicioso que transformara el Uruguay. De manera que lo primero que tenemos que decir acá es, cada uno se hace cargo y que el Frente Amplio defienda lo que le pareció que está bien. Nosotros vamos a ver dónde están las debilidades, porque eso es lo que nos puso acá la gente. La gente nos puso en rol opositor y no le vamos a echar agua al vino. Vamos a decir lo que está mal desde nuestro punto de vista. Lo que no se hizo, lo que se malgastó y cómo se usaron los dineros públicos en la ejecución presupuestal. Porque los gobernantes manejan el dinero del pueblo. ¿De dónde? De los impuestos. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Cómo lo utilizan y qué resultados obtienen? El resultado económico del gobierno, acá ya se ha mencionado, no lo voy a reiterar en términos generales, es que se acostumbró a convivir con un déficit. Ya a esta altura empezamos a acostumbrarnos a que el déficit alto, grande e importante es parte de la realidad nacional. Tenemos que convivir con un déficit. Lo tiene asumido el gobierno, lo minimiza cada vez que lo tiene que explicar. Cuando el déficit en realidad es una sangría, es un problema que tiene gravedad y que como el río en la creciente no se nota mientras está crecido, lo que va dañando. Ahora, apenas baja la creciente, vaya si se nota el daño. Es decir, ¿cuándo vamos a tener el impacto del déficit fiscal? No cuando la economía está andando bien, lo vamos a tener cuando empecemos a tener problemas. Ahí es donde vamos a sentir el daño que ocasiona un tiempo como este de déficit fiscal tan elevado. Que además ha venido paradojalmente acompañado es que los gurúes que tiene la izquierda en materia económica se parecen tanto a muchas de las encuestadoras. Nos hacen un anuncio y después nos explican por qué estaba mal hecho el anuncio. Pero siempre hacen un anuncio y siempre se han equivocado. Se equivocaron con el déficit, se equivocaron con el crecimiento, se equivocaron con todo. ¿Y después qué hacen? Y después se explican por qué se equivocaron. Algunas encuestadoras hacen lo mismo. Se equivocan y después explican por qué se equivocan. Al otro día vienen y otra vez nos cuentan en realidad qué fue lo que pasó que no se pudo cumplir su pronóstico. Pero en materia de pronósticos el gobierno es un desastre. No pensarán que les vamos a decir que le hicieron bien, si todo lo que nos dijeron en materia de pronóstico fiscal se equivocaron. El crecimiento de la deuda. El crecimiento de la deuda es un factor importante. Claro, viene relativizada porque en un país que tiene un PBI como el que tenemos hoy día, la relación en realidad, y es de honestidad intelectual reconocerlo así, la deuda tiene que tener una relación con el PBI. Y también con la forma en la que se maneja. Es decir, qué impacto y qué presión tiene la deuda es también explicable cómo se maneja ese endeudamiento. Y en los últimos 10 años ha habido un cambio en el manejo de la deuda que todos ya conocemos y de lo que hemos hablado muchas veces, que hace que el endeudamiento del país, que es muy grande, es el más grande de la historia del Uruguay, nunca debimos tanto, comparado con el PBI, es de un peso relativo de la economía. Otra vez, ¿cuándo vamos a sentir que esa deuda puede tener problema? Cuando el PBI deje de crecer. Y no es que vamos a decir, miren que viene un desastre y vamos a andar anunciando desastres, pero basta escuchar el informe en mayoría del Frente Amplio esta mañana para advertir que escuchamos un largo y pormenorizado informe de detalle sobre la situación regional. Es decir, empezamos a decir y a mirar que en realidad los problemas de la región nos están empezando a contagiar. Cuando la región andaba bien y el Uruguay andaba bien, los méritos eran del Frente Amplio. Cuando la región anda mal y el Uruguay puede tener algún problema, la culpa es de la región. Esa es casi una máxima política. Cuando las cosas van bien, me hago responsable, cuando las cosas van mal, aparece un culpable. Por
Por eso es que ahora empezamos con largos informes de lo que pasa en la región, porque obviamente la situación de la región va a generar impactos en nuestra economía. ¿Que no queremos? Por supuesto que no queremos, pero sí hubiéramos querido estar más preparados, con menos déficit fiscal y con una deuda no tan importante. No voy a discutir la forma en que nos endeudamos, el pedido de una ley cuando ya el endeudamiento estaba hecho, ya se explicó acá, la senadora Paisé dio su punto de vista, es un tema sobre el que vamos a seguir discutiendo, de qué manera piden el endeudamiento, que es preceptiva y constitucionalmente exigible, se pida primero al Parlamento, pero ahí ya encontramos también otro punto de inflexión de que se puede endeudar, se puede aumentar el endeudamiento, aunque luego se consiga la autorización. Si analizamos el resultado presupuestal del año 2014, es el peor de los 10 años del Frente Amplio. Es el peor de los 10 años. Incluso es peor que el año 2009, porque el 2009 y el 2014 tienen dos elementos en común, son años electorales. Y si uno mira algunos datos de la economía de ese año, vuelve a reaparecer aquella frase célebre, que no la dijimos nosotros, del carnaval electoral. Es decir, aparecen siempre elementos determinantes que en el año electoral hacen que variables como el aumento de los funcionarios públicos, el aumento del gasto, el aumento de la publicidad oficial, es decir, todos esos datos que coincidentemente se fortalecen en el año electoral. El 2014 fue el peor de todos y el Frente Amplio vuelve a cumplir con ese casi paradigma de que el año electoral es un año en el que el gobierno abre la mano y gasta más, seguramente para tener una participación más activa en el acto electoral. En el informe entonces del endeudamiento externo es un informe que a nosotros nos preocupa, más allá de que pueda ser relativizado con el volumen del PBI. Pero vamos a ver que en algunas otras áreas de la economía y en materia de gasto tenemos cosas también para quejarnos. Si se analizan entonces estos grandes números de la rendición presentada, los desvíos mayores se producen, ya se ha dicho acá, por las transferencias al BPS. El BPS es un organismo deficitario que consume 6 puntos de IVA para poder sostener todo su plan de previsión social y por lo tanto las transferencias tienen una gran incidencia. Las transferencias que se realizan en el marco del programa, de la ley de salud, del funcionamiento de la ley de salud, las transferencias del FONASA y el desempeño de las empresas públicas. Empresas públicas que han sido un paradigma en el Uruguay y sobre las que el Frente Amplio también ha hablado tanto durante tanto tiempo. Bueno, el desempeño de las empresas públicas ha sido un mal desempeño y basta mirar sus resultados para advertir que no solamente ANCAP dio pérdidas, sino que Antel redujo sus ganancias. Es decir, que las empresas públicas que se supone tienen que jugar un rol muy importante en el sostenimiento de la economía, porque es un país con un fuerte componente estatista, donde las empresas públicas juegan un rol muy importante, tienen además desempeños económicos, han tenido desempeños económicos complicados. No nos vamos a detener mucho, pero el cierre de Pluna y los cientos de millones de dólares que costó este escandaloso episodio que le costó al país, los déficits de ANCAP, la pérdida de ganancias de Antel, a esta altura empiezan a ser crónicos, y otras empresas comerciales o industriales del Estado que tampoco tienen comportamientos favorables. Es decir, que el sector público como un gestor empieza también a demostrar que tiene problemas de gestión. No solamente tiene problemas de gestión la educación o la salud que la administra directamente el Poder Ejecutivo, sino también tienen problemas de gestión las empresas públicas, administradas en forma autónoma, por consejos directivos autónomos, también ahí hay problemas de gestión.
cuanto mejor funcionó la economía, peores fueron los resultados, podríamos decir, porque se ha dicho que en los últimos años de gestión, los últimos años de la vida del país ha tenido un crecimiento económico muy importante. Es decir, lo que decimos tiempos de bonanza, hemos vivido tiempos de bonanza. Y justamente en los tiempos de bonanza es donde ha funcionado con mayores problemas algunas de estas empresas públicas. No es una mirada subjetiva ni es que uno sea opositor, tiene que hacerlo porque es de lo que nosotros tenemos que ocuparnos cuando analizamos el proceso de gestión de un gobierno y cuando analizamos una rendición de cuentas. Yo no voy a detallar todos los aspectos que deberían tenerse en cuenta porque estaríamos todo un día detallando aspectos, cada una de las áreas de la vida del país que están contenidas en una rendición de cuentas. Pero vamos a tomar algunos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los funcionarios públicos. El Uruguay crece y crece. Estamos en 308.091 funcionarios públicos. 9.348 vínculos nuevos. Si el instrumento del crecimiento de los funcionarios públicos es un instrumento que se ha consolidado en el país, esto es parte de ese gasto fijo, esto crece, se consolida e inmoviliza recursos. Por eso es que cuando discutimos el presupuesto nacional, en realidad, ¿qué estamos discutiendo? Y estamos discutiendo el 30% de los recursos y el 70% restante están consolidados y son fijos. Es como una máquina que funciona automáticamente. Discutimos el 30%. Y este proceso de consolidación de los funcionarios públicos es un proceso muy fuerte. El Frente Amplio lleva ingresados 66.300 funcionarios públicos. 66.000 funcionarios públicos. La población de algún departamento del país entera. Ese es el ingreso de los funcionarios públicos en una década de gobierno del Frente Amplio. Es un incremento muy importante y es una política pública, la de seguir apretando la economía con gastos fijos y con funcionarios públicos. De lo que se tiene que hacer cargo, ¿quién? Y el resto de la economía, que es la que produce, la que paga impuestos y la que produce la riqueza. Porque si venimos de decir, y está demostrado en los propios balances, que las empresas públicas del Estado dan pérdidas, entonces ¿quién sostiene la economía? ¿De dónde salen los recursos para este crecimiento consolidado del gasto? Que son más y más funcionarios, hasta pasar los 300.000 funcionarios públicos. Casi un tercio de la vida laboral del Uruguay trabaja para el Estado uruguayo. Sí, por eso cada vez que hay un concurso se llena el estadio por ser funcionario público. Porque además los funcionarios públicos obviamente tienen aspectos de mucha protección, ¿no? Si no, veamos la crisis del 2002. Se destruyó el empleo, una crisis económica brutal. ¿Y quiénes quedaron a cubierto? Los funcionarios públicos. Hace pocos días discutimos acá el Fondes. Vino en la rendición de cuentas un informe sobre el Fondes. Y sobre esto yo quiero detenerme porque realmente el Fondes tiene aspectos que merecen un debate político profundo. El Fondes hace, en realidad, lo que la izquierda acusaba a los partidos tradicionales hacíamos con el Banco República. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces a los dirigentes del Frente decirnos, no, lo que pasa es que con el manejo que tienen en los directores del banco, de los bancos, hay mucho amiguismo en el banco. Y los bancos reciben delegaciones, reciben planteos, va gente a refinanciar deuda, hay un manejo complicado. Eso lo recuerdo muy bien desde que inicié mi actividad política. Era un latiguillo que daba la izquierda muy fuerte. Menos en el primer periodo de recuperar la democracia porque tenían un director del Frente Amplio. Pero después que no lo tuvieron más, lo que llamaban políticas clientelísticas del banco. Y alimentado además por mucha información, alguna verdadera y otra no tanto. Ahora, si uno mira cómo actuó el Fondes en este periodo, el Fondes es eso. Es decir, es sacarle la plata al Banco República y ponerla en un lugar donde se pueda hablar mano a mano y se pueda prestar plata sin fundamento ninguno. Y está dicho en la rendición de cuentas la incobrabilidad del Fondes. Y ahora vamos a ver en este periodo, en este tercer periodo del Frente Amplio,
que empezaron a mostrar diferencias respecto al manejo del Fondes, cómo lo que ha pasado allí dentro va a confirmar que hubo plata que es incobrable, absolutamente incobrable. Y no solamente fue incobrable, sino que no generó empleo. No es que prestamos plata para recuperar empleo, para dar una fortaleza, para generar una red de protección social en un emprendimiento productivo que generara una protección de trabajadores. No. Plata que se cayó en el vacío, que no recuperó empleo, que no dio protección social. Lo del fondo es una cosa extraña. Cuando discutimos la ley hace pocos días, yo recuerdo haber hecho algunos comentarios y recuerdo que el expresidente Mujica, el senador Mujica, decía que efectivamente teníamos nosotros que incorporar un artículo, coincidió conmigo, de que teníamos que incorporar un artículo que previera que el Tribunal de Cuentas revisara los fondos, para tener más transparencia en el manejo de esos fondos. Y recuerdo textualmente que el senador Mujica dijo, lo vamos a arreglar, pero no ahora porque estamos apurados, está la gente acá. Y estaba la gente acá en la barra, que aplaudieron. ¿Se acuerda que aplaudieron? Dijo el senador Mujica, ahora no porque estamos apurados, porque esta gente está esperando y vamos a votar la ley, y después vemos. 5 de agosto, ¿hoy qué día es? 15 de septiembre, el presidente Vázquez todavía no firmó la promulgación de la ley. Hace 45 días que la tienen en presidencia. Entonces, el fondo, ¿era prioridad o no es prioridad? Y hay que reglamentarla, no se puede promulgar sin reglamentarla. Esa ley hay que reglamentarla. La ley ni siquiera tiene número. Y si quiere le doy una interrupción al senador Michelini. Porque yo llamé a Presidencia porque quiero presentar un artículo modificativo de la ley y Presidencia de la República me dice que la ley no está vigente. Ni siquiera número tiene. De los organismos de Contralor no hay ningún rastro. Ni el Tribunal de Cuentas intervino, ni la Auditoría Interna de la Nación. Sin embargo, en el decreto que lo hizo funcionar, firmado por el presidente Mujica, en el decreto que lo hizo funcionar, establecía la intervención de la Auditoría Interna de la Nación. Y eso nunca pasó. En la rendición de cuentas del fondo se habla de una morosidad del 6%. Nosotros creemos que es el triple. Y para mejorar el porcentaje de la morosidad se incluyeron los créditos que están en periodo de gracia y que por tanto no están vencidos, como el de Arasú, por ejemplo, que aún no ha empezado a pagar. La previsión de incobrabilidad ahí es extremadamente baja, a pesar de que algunas empresas han cerrado, ya han dejado de pagar, han refinanciado capital e interés sin haber pagado ni amortizado nada. En el entorno de los 30 millones de dólares del fondo son incobrables. De los 50 millones de dólares, 30 son incobrables. Y no hay ninguna previsión, no hay ninguna garantía, ni siquiera hay un fondo de garantía para cubrir esa incobrabilidad. Fíjese que el presidente Mujica firmó el decreto y decía, cométese a la Auditoría Interna de la Nación la realización de acciones de Contralor de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Eso nunca se hizo con el Fondes. El Fondes es un área sobre el que nos vamos a tener que ocupar con detalle, porque ya pasó mucho por allí, porque ya se han asignado muchos recursos y porque los resultados son, desde nuestro punto de vista, pobrísimos, absolutamente pobrísimos. Y además se prestó concentradamente, el 93% de los recursos se los llevaron 4 empresas y ninguna de esas está prácticamente dando resultados. La nueva institucionalidad que le dimos al Fonde va a tener que resolver estos problemas. Y lo vamos a ver, no sé si en el presupuesto, pero seguramente sí lo vamos a ver en la rendición de cuentas. Otras áreas importantes a la hora de ver una rendición de cuentas, además del tema de salud y las transferencias que el Poder Ejecutivo hace para sostenimiento del sistema integrado de salud, que sigue teniendo problemas en su funcionamiento,
creo que en eso todos coincidimos, y no somos alarmistas cuando decimos que el sistema integrado de salud no funciona bien, que tiene recursos importantes pero no ha mejorado su nivel de gestión, y que el mutualismo, agobiado por un incremento de la cantidad de usuarios, está teniendo problemas también de funcionamiento. Además de este área de la salud, que yo creo nos tendría que preocupar a todos, porque en realidad la reforma de la salud la votamos todos los partidos representados en el Parlamento votamos la reforma de la salud con una expectativa de un sistema integrado que fuera construyendo mejores equilibrios, que fuera construyendo igualdad en el sistema de atención y que nos diera, además de mejorar el sistema público, que atiende a más de 1 millón de uruguayos, mantuviera la fortaleza del sistema mutual. Y yo creo que la evaluación que tendríamos que hacer es que esas cosas aún no han pasado y que tendríamos que revisar algunos aspectos sustanciales del funcionamiento del sistema integrado de salud. Porque ni el sector atendido por ACE funciona mejor, ni el mutualismo ha dado beneficios, a pesar de que el sector que atiende ACE es un sector con menos pacientes, con menos usuarios de los que tenía antes del sistema de salud, pero sin embargo tiene una afectación de recursos altísima, porque tiene cápitas de FONASA que cobra ACE y tiene además los recursos presupuestales que se asignan directamente. Y el sistema mutual, que recibió un corrimiento muy fuerte de usuarios del sistema público, del ex sistema público, porque ahora todo es un sistema público, todos los recursos son públicos, lo que hay son prestadores privados, pero todo el sistema es público, está agobiado por ese incremento y basta recorrer cualquier lugar del interior del país fundamentalmente para ver las dificultades de gestión que tiene el mutualismo. En el área de la educación, si uno dice, como decíamos al comienzo, ¿qué se hace con los impuestos? La discusión en materia de educación, lamentablemente en el país, está concentrada en cuánta plata y no en qué. Y lo estamos viviendo. El conflicto de educación que se ha desarrollado en estos últimos meses concentra la discusión en el monto presupuestal, en la plata. Pero no nos animamos a dar un paso más adelante en materia de gestión de resultados, en medir resultados en materia de educación. El Gobierno se había propuesto, el Frente Amplio se propuso llegar al 4,5% del PBI en el gasto de educación y se consiguió, y se logró, y se gasta una porción muy importante de recursos públicos en materia de educación pública, pero a esta altura todos coincidimos, gobierno, oposición, académicos, todos coincidimos que el sistema educativo uruguayo ha retrocedido. Y ha retrocedido en uno de sus componentes fundamentales, no en la cobertura, sí en la gestión de resultados y en los resultados obtenidos. Es notorio, lo dice el propio gobierno en su rendición de cuentas, que en algunas áreas los resultados son muy pobres y que en otras áreas los resultados son nulos o se ha retrocedido. Es decir, en algún momento no solamente tenemos que discutir de plata, y yo no creo que sea bueno discutir tan separadamente. Cuando discutimos rendición de cuentas y presupuesto discutimos solo recursos, y cuando queremos discutir proyecto educativo hacemos una comisión general, interpelamos a los ministros, al ministro de Educación, traemos a la comisión. Es decir, lo damos por separado a la discusión. Y a mí me parece que la riqueza tendría que ser, la posibilidad efectivamente de avanzar en esta materia, tendría que ser discutir en forma conjunta. ¿Tanta plata para hacer qué? ¿Cuáles son los efectos de los recursos asignados en materia de gestión de educación? ¿Vamos a sacudir al Uruguay con una educación eficiente? ¿Y a qué ritmo lo vamos a hacer? ¿A qué velocidad lo vamos a hacer? Los avances que se han hecho en materia, por ejemplo, de informática, necesarios, imprescindibles, yo diría ineludibles en el tiempo de la informática, sería impensable que el sistema educativo no la hubiera incorporado. A esta altura diríamos, es impensable no haberla incorporado.
El senador Delgado está pidiendo que se extienda la hora de exposición del senador Cardoso. Vamos a votarlo. ¿21 en 22 afirmativo? El resto del sistema educativo, o diríamos, el resto de la gestión educativa, que no refiere solamente a algunos íconos, el plan Ceibal, la informatización en el proceso de trabajo del aprendizaje en el aula, se transformó en un ícono. Y es muy importante, yo lo reconozco y lo he defendido y he dicho que me parece bien y soy favorable a procesos de instrumentalización de la informática en el sector educativo. Ahora, el resto de las políticas que hacen a conseguir resultados auspiciosos, ¿están funcionando? Nosotros creemos que no, que los resultados de las pruebas PISA muestran lo improductivo de la inversión. La matrícula en el ciclo básico, así como la educación técnica, creció, en tanto en el ciclo medio se ha mantenido estable. Es decir, tenemos altibajos en un sistema educativo que no logramos recomponer. Es notorio que no lo logramos recomponer. Es notorio que no estamos trabajando para lo único que el Uruguay puede mostrar. Porque el Uruguay producirá carne, el Uruguay producirá lácteos, el Uruguay mejorará aspectos de exportación, como lo que ha pasado con el tema forestal, que nos han dado un crecimiento del PIB tan importante. Pero el Uruguay va a hacer lo que la educación haga de él, y nada más. El resto será siempre coyuntural. Lo único permanente es lo que hagamos con el sistema educativo. Y el incremento del 4,5%, el alcanzar el 4,5% del PBI en materia de educación, debió haber venido acompañado de una mejora de la gestión del sistema educativo. Debió haber venido acompañado de un proceso de mejor gestión. Debimos haber llegado al final de un periodo de gobierno, rendición de cuentas que estamos analizando, diciendo a este esfuerzo económico fenomenal que hicieron los uruguayos, que el Frente Amplio asignó a través del 4,5% en su gestión de gobierno, obtuvimos estos resultados, o tenemos en marcha estos resultados. Y ese proceso no se verifica. Y nadie está viendo hoy un proceso de transformación de ese tipo. Es más, acabamos de ver públicamente una discusión con los sindicatos de la educación, donde los sindicatos dicen no se puede asociar ningún incremento presupuestal a medidas que tengan que ver con el sistema educativo. Porque del sistema educativo nos ocupamos en tanto ente autónomo. Y hoy leí en la prensa que la bancada del Frente Amplio de Diputados estaría dispuesta a retirar el artículo que envió el gobierno y que está estableciendo ese tipo de condicionamiento. Es decir, una pequeña luz en el fondo del camino amenaza con ya ser apagada, que es a un incremento presupuestal un proceso de gestión adecuado y una exigencia de que deben darse resultados. Este es el trago amargo, lo que de nuestro punto de vista falta, lo que yo sé que el gobierno dice ustedes siempre se están viéndolo mal. No, es lo que falta. Y nosotros queremos decirlo con claridad. Para nosotros los incrementos presupuestales en materia de educación deben venir asociados a mejora de la gestión educativa y, por tanto, deben impactar en los resultados. Otra área significativa que se tuvo en cuenta es el tema de la pobreza. El Frente Amplio dice, en nuestro proceso de gestión de 10 años, en una década de gobierno, hemos reducido la pobreza. Esa discusión ya la hemos dado, la dimos cuando el INE cambió los parámetros de medición de la pobreza, reduciendo obviamente la exigencia. Recordamos el comienzo del gobierno del Frente Amplio, ya por el año 2006, se modificó la forma en la que se calcula la pobreza. Y la modificación fue para que el parámetro de medición sea menos exigente. Entonces mucha gente que era pobre dejó de serlo, porque el parámetro cambió. Es decir, cambiamos la vara, lo medíamos a esta altura y lo medimos a otra altura.
Al medirlo en una altura menos exigente, la cantidad de pobres disminuyó. Fue automático. Reconozco que a diferencia de algunos otros países, acá se dijo de frente que iban a hacer eso. Y eso es una cosa buena. Es decir, no fuimos engañados por los datos estadísticos. Se cambió y dijo el INE, vamos a medir diferente. Pero nosotros estudiamos cómo impactaba el cambio, y el cambio impactaba justamente reduciendo la cantidad de pobres. ¿Por cuál vía? Por la vía estadística. Ahora, en estos últimos días nos hemos empezado a enterar a través del INE, en el que todos creemos, gobierno y oposición, siempre hemos creído y lo respetamos, y esperemos que siempre siga así, de que los datos oficiales no los pongamos en tela de juicio, sino discutamos sobre ellos, pero no si son falsos o verdaderos. Y lo que dice el INE hoy, los datos que nos trae el INE hoy y sus resultados son muy preocupantes. La mitad de los niños en el Uruguay, la mitad de los niños uruguayos menores de 11 años viven en hogares pobres. Es un tema demográfico, los ricos dejaron de tener hijos, los hijos los tienen los pobres, los niños nacen en los hogares pobres porque los pobres la riqueza que tienen son sus hijos. Entonces tienen hijos. Es verdad que es un tema demográfico. ¿Es responsabilidad del gobierno el tema demográfico? No, es un tema cultural. No vamos a responsabilizar al gobierno de esta situación de la demografía, que hace que efectivamente la mitad de los niños del Uruguay vivan en hogares pobres, y cuanto más hijos se tiene, más pobre se es. Eso es lo que dicen los resultados del INE. Que a algunos técnicos le han llamado la infantilización de la pobreza. Muy bien. Ahora, este es un dato del que hay que tomarlo en cuenta. No vamos a culpar al gobierno de ello, pero le vamos a decir, no festejen tanto los resultados de la pobreza, porque tenemos una pobreza concentrada en la niñez altamente preocupante. Y lo más grave aún, que es un tema de estos tiempos, no es un tema de hace 4 décadas o 3 décadas, la inmovilidad social. La inmovilidad social, de la que muchos de nosotros somos testigos que el Uruguay no la tenía. La movilidad social como un factor positivo de la vida de un país, donde no importa dónde se nazca, se puede avanzar socialmente, se puede crecer, se puede educar y se puede construir una vida diferente al origen del que se nació. Estos datos recientes del INE indican que lo que hay ahora es un congelamiento. La fotografía está quieta. Si naces en un lugar... Me pidió una interrupción el senador Otegi, que le concedo, presidente. Senador Otegi, puede interrumpir.